Buenas tardes, en nombre del Grupo de Estudio Anestesia Regional Rosario, vamos a dar comienzo a esta jornada de actualización participativa, en la cual contamos en el día de hoy con la presencia de la doctora Laura Girón Arango, que abordaremos cirugía de cadera. Nos acompaña en la coordinación el doctor Luciano Raca, Luciano Balboni y la doctora Celina Rossi. Estas jornadas se continuarán el día lunes 27, el lunes próximo, con la presencia de Luis Valdés Vilches. Desarrollaremos cirugía de clavícula, en los cuales coordinarán nuestros compañeros Alejandro Pagliari y la doctora Luisina Singolani. Y para finalizar, el miércoles próximo, 2 de diciembre, Julián Cirone, junto con los coordinadores Florencia Montserrat, Evangelina Galiardo, Fernanda Calero y Carmelina Cantinzano, desarrollaremos anestesia regional en pediatría. En el día de hoy, como les dije, contamos con la presencia de la doctora Laura Girón Arango, anestesióloga de la Universidad CES, Fellow de Anestesia Regional y Dolor Agudo de la Universidad de Toronto. Actualmente trabaja en el Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín, Colombia. Bien, como todos sabemos, el miembro inferior se encuentra inervado por las ramas terminales del plexo lumbar y del plexo sacro. Cuando hablamos de inervación del miembro inferior, debemos conocer la distribución de los dermatomas, osteotomas y miotomas. Desde la llegada del ecógrafo para el anestesiólogo moderno, no solamente aumentó la seguridad y la eficacia de la anestesia regional, sino que también permitió que las técnicas sean reproducibles para el control de la analgesia y también para la rehabilitación y así conseguir el bienestar de nuestros pacientes. La bibliografía es amplia, desde libros de pregrado a libros de posgrado clásicos. La biblioteca virtual, la evidencia no es tan amplia, pero tampoco escasa. Estos artículos de interés nos pueden enriquecer hoy en día para la comprensión del manejo del dolor agudo y crónico. Luciano. Sí, bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Para comenzar a ver un poco esto con Laura y con todos los que estamos acá, creemos que una de las formas más didácticas es por ahí presentar un caso clínico y hacer algunas preguntas de manera participativa para que todos puedan expresar un poco y tomar eso como puntapié para algunas discusiones respecto de lo que es la analgesia y la anestesia de la cadera. Vamos a empezar con el caso clínico, que es un paciente con una fractura unilateral de cadera, extracapsular intertrocanteria de fémur tras una caída de su propia altura, en un paciente de 84 años, de 1,55 m de alto, con 86 kilos de peso, un índice de masa corporal de 37, hipertenso, en control hace 5 años, con un síndrome coronario agudo, con elevación del ST hace 2 años, toma bisoprolol, aspirina, ecocardio con una fracción de eyección del 55%, una fracción de acortamiento normal, disnea de esfuerzo, es EPOC, tabaquista de 10 paquetes años, y una espirometría que informa una patología obstructiva moderada a severa con un BEF-1 menor del 40% sin respuesta a beta 2. En laboratorio tiene una hemoglobina de 10,5, un hematocrito de 31, 120.000 plaquetas, glicemia no de 90 miligramos por decilitro, uremia de 22 miligramos por decilitro, una creatinina 1,1 miligramos por decilitro, un tiempo de protrombina de 11 segundos, una KPTT de 31 segundos y un RIN de 1,1.
Ingresa a quirófano levemente disneica con una escala visual de dolor de 8/10. Refiere dolor intenso a la movilización en la camilla que no cede a morfínicos endovenosos. Este es algo que habitualmente nos pasa, sobre todo con pacientes bueno, por ahí los que trabajamos mucho con pacientes añosos que tienen muchos, en lugares que tienen muchos pacientes añosos, la fractura de cadera es algo bastante frecuente y es frecuente esta cuestión de que el paciente le duele en la camilla, nos cuesta sentarlo, etcétera, etcétera. Supongo que todos estamos familiarizados con este paciente, sobre todo más en el ámbito, por lo menos acá en la Argentina, sobre todo más en el ámbito privado, porque por ahí los pacientes añosos todos tienen cobertura, entonces por ahí en el público no son tan frecuentes, pero pasa también. ¿Sí? Es más común en el ámbito público ver pacientes jóvenes con fractura de cadera traumática, ¿sí? A raíz de un politrauma o alguna cosa de ese estilo. Vamos a empezar con la primera pregunta, Franco, para participar. Vamos a hacer un bloque de 3 preguntas. Le vamos a ofrecer a la audiencia para que conteste de manera participativa cuál es lo que piensa y vamos a presentar algo de evidencia como para ponernos un poco al tanto de cuáles son las cosas que hay sabidas al respecto o por lo menos con publicaciones. La primera pregunta es, ¿qué técnica anestésica realiza con frecuencia en cirugía de cadera? ¿Anestesia neuroaxial o anestesia general? En segundo término tenemos, ¿qué técnica anestésica considera que tiene mayor incidencia de complicaciones postoperatorias? ¿La anestesia neuroaxial o la anestesia general? Y por último tenemos la pregunta si en la práctica habitual realizamos con frecuencia bloqueos ecoguiados para cirugía de cadera. ¿Sí? Pueden ir contestando ahí, tildando la respuesta y poniendo enviar, después vamos a ver los resultados. Cuando esté listo la respuesta, vamos a sacarlo, cuando hayan respondido, y vamos a darle paso a Ivo, que es residente del Hospital Escuela Eva Perón, que nos va a contar un poco cuál es la evidencia que hay agrupada al respecto de algunas de estas preguntas. Ivo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Gracias a todos los que nos están escuchando en este momento. Y bueno, para poner en evidencia un poco la primera pregunta de la técnica anestésica que vamos a utilizar, hay que aclarar algunos puntos. Primero, sí. Ahora vemos los resultados. Dale, bárbaro. Ahí está, listo. Adelante, Ivo, disculpa. Bien. Primero que la evidencia actual es bastante gris en ese sentido. ¿Por qué? Porque gran parte de los estudios son retrospectivos, de base de datos. También porque algunos se hicieron antes de que esté instalada todo lo que es la quimioprofilaxis rutinaria para la prevención de los eventos tromboembólicos. Porque hay bastante sesgo también en la selección de la población. Por ejemplo, se dice que la anestesia espinal disminuye el sangrado intraoperatorio comparado con la general. Pero bueno, ¿esto es realmente una cuestión de la técnica anestésica o es porque los pacientes bajo tratamiento anticoagulante o antiagregante a los que no se les brindó una anestesia espinal por tal motivo fueron a general y es por eso que sangraron más que la espinal? Y por último, también faltan estudios que comparen la anestesia espinal versus la anestesia general moderna. ¿Por qué? Porque mientras la primera se mantuvo relativamente sin cambio a lo largo del tiempo, puede variar el anestésico local, la dosis, la altura de bloqueo, pero en lo que respecta a anestesia general ha habido grandes avances en lo que respecta a los inductores, la monitorización, infusiones TCI. Entonces, un poco lo que está en este cuadro son varias revisiones sistemáticas, metaanálisis, estudios de base de datos. Tenemos el del Morgan de 2020, que estudia fracturas de cadera, más o menos 7.200 pacientes, como outcome mortalidad a los 30 días, a los 90 días, requerimiento de transfusiones, infecciones postoperatorias, insuficiencia cardíaca, eventos tromboembólicos, IAM. Bueno, como conclusión... Este es el estudio más nuevo que tenemos al respecto, Ivo. Sí, exactamente, 2020.
No hubo diferencia en mortalidad a los 30 o 90 días, ¿sí? Lo que sí se vio es que en la anestesia espinal se requirieron menos transfusiones de sangre. Después del British Journal de 2019, para lo que es la artroplastía total de cadera, una revisión sistemática de 96 estudios, outcome lo mismo, mortalidad, complicaciones pulmonares, falla renal, eventos tromboembólicos, transfusiones. ¿Qué recomienda la British Journal? Recomienda anestesia neuroaxial cuando no hay contraindicación significativa. ¿Por qué? Porque según lo que vio el estudio, disminuyó todo lo que es la mortalidad, las complicaciones pulmonares, la falla renal. El estudio de Perlas de 2019, también fractura de cadera, otro de base de datos de 1.700 pacientes, evaluó también mortalidad a los 90 días, a los 30, a los 60, eventos tromboembólicos, sangrado mayor, eventos cardíacos, y que como conclusión disminuyó la mortalidad a los 90 días con la anestesia neuroaxial y menores tasas de eventos tromboembólicos y sangrado mayor. El BMC Anesthesiology 2017, revisión sistemática, metaanálisis, un montón de pacientes, como 400.000 pacientes, evaluó mortalidad y estadía hospitalaria, no encontró ninguna diferencia en mortalidad a los 30 días. Lo que sí encontró este estudio es que la estadía hospitalaria con anestesia neuroaxial estaría disminuida, ¿sí? Y la mortalidad. Todo lo que es en los primeros días, ¿no? Sí. Después la revisión Cochrane 2016 de Joan Way, son 31 ensayos clínicos aleatorizados, evaluó mortalidad, neumonía, infarto, ACV, más o menos como ven todos evaluaron lo mismo. No encontró diferencias en mortalidad al mes, pero menores tromboembolismo pulmonar y siempre comparando con la anestesia espinal versus general, en ausencia de profilaxis, o sea, tendría una ventaja en ese sentido. Sí, sí. Como ven, la evidencia es bastante variada, ¿sí? Y a la luz de esta poca evidencia, se preferiría una anestesia neuroaxial como lo recomienda la British Journal, pero una anestesia general en el contexto de analgesia multimodal, como lo recomienda el protocolo ERAS 2019, también sería correcto. Bien, bien. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Un gusto de tenerte. Laura, bueno, ahí estás viendo los resultados un poco de la encuesta de lo que hacemos nosotros de nuestra práctica y en consonancia con lo que comentaba Ivo antes, no encontramos evidencia ni recomendaciones fuertes más allá de esta británica, que son los que más o menos se inclinan hacia una, y creo que incluso ellos en el paper dicen recomendación fuerte, son los únicos que dicen recomendación, nivel de recomendación fuerte, el resto todos dicen una recomendación y nivel de evidencia bajo. Cuando vemos los outcomes, los endpoints duros, vemos que la mortalidad no se modifica, no vemos sustanciales diferencias en esto. En lo personal, te preguntamos qué haces, si difiere un poco de lo que hacemos nosotros, y si esa decisión la tomás basándote en alguna de las cosas que hemos puesto hasta ahora, ¿no es cierto? Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme. Es para mí un honor estar acá compartiendo con ustedes. Yo creo que viendo la encuesta que hicieron, que me parece muy interesante porque permite saber en qué nivel estamos todos o si estamos teniendo una práctica diferente en la anestesia, yo creo que estoy de acuerdo con el 95% de las personas que eligieron hacer anestesia raquídea para fractura de cadera. Es muy llamativo, sin embargo, porque yo creo que todos en nuestra práctica creemos firmemente, como hablamos cuando estábamos preparando esta discusión, yo soy una creyente en la anestesia raquídea. Yo de verdad pienso que la anestesia raquídea genera un menor impacto fisiológico en los pacientes que no tienen contraindicación, obviamente, de administrarse. Sin embargo, cuando uno va a la evidencia, digamos que no hay una evidencia muy fuerte que apoye el uso de anestesia raquídea sobre anestesia general, digamos con el endpoint más importante que es mortalidad. Realmente cuando hablamos de mortalidad, la mayoría de estudios no hablan de un impacto muy significativo cuando usamos anestesia general versus anestesia raquídea. Sin embargo, yo creo que sí es importante considerar el menor riesgo de complicaciones pulmonares y principalmente en el paciente anciano y el menor riesgo de complicaciones embólicas. Lo que dice Ivo es importante, puede haber algún distractor ahí con respecto a qué paciente se le elige dar anestesia general sobre anestesia raquídea.
Y otra cosa que discutimos también posteriormente fue que hay un estudio en curso que aún no ha salido, lleva más o menos 3 años en curso, que es el estudio REGAIN, que es un estudio prospectivo en el cual se van a comparar anestesia raquídea versus anestesia general en fractura de cadera, y yo creo que finalmente ese estudio es el que nos va a dar, espero yo, la respuesta a favor o en contra de usar anestesia raquídea en los pacientes con fractura de cadera. Por el momento yo, a no ser que haya una contraindicación muy fuerte para el uso de anestesia raquídea, es decir, un paciente que tenga una columna imposible de abordar, o un paciente que tenga una estenosis aórtica severa, o un paciente en el cual tiene una hipertensión pulmonar severa en la cual uno le da un poco de miedo tumbar mucho la precarga la poscarga cuando está haciendo una anestesia raquídea, siempre me inclino por anestesia raquídea en el paciente con fractura de cadera. Creo que estamos todos esperando algo del Regain, algo como lo que fue para la cesárea, cuando se dijo, bueno, realmente hay menos complicaciones, hay menos mortalidad materna, hay mejor vitalidad fetal con la anestesia regional, y todos pasamos, yo ni era anestesiólogo en ese momento, pero todos pasamos a hacer anestesia regional y es universalmente aceptado, ¿no? Bueno, estamos esperando probablemente algo de eso. Es un estudio multicéntrico que se va a hacer en muchos lugares, realmente a nivel internacional van a haber muchos centros que están captando los pacientes. Obviamente creo que la captación de pacientes no es fácil, porque no es fácil decirle a los pacientes, vea, se le va a dar general o raquídea, y solamente vas a ver en el momento de su cirugía. Digamos que eso puede tener cierto impacto, y más que todo para el paciente anciano. Entonces yo a mi mamá solo quisiera que le dieran raquídea si se llegase a fracturar la cadera. Entonces yo digo que yo ahí tengo un sesgo, porque yo estoy convencida de que la raquídea sí es más benéfica para el. Y hay una cosa que también es importante hacer énfasis ahí: cuando ustedes ven los endpoints que tienen en cuenta la mayoría de estudios, es llamativo que no tienen solamente uno, que es el 2016, muestra el estado confusional agudo, pero no hay escalas claras de delirio en el cual se evalúe cómo es la respuesta del paciente con raquídea versus general luego de esta cirugía en la incidencia de delirio posquirúrgico. Y sabemos que el paciente anciano, por su fragilidad, es un paciente que está en mayor riesgo de delirio posoperatorio. Entonces, yo sí, y los estudios, no de fractura de cadera, pero en general en el paciente anciano se han mostrado que la anestesia general sí se asocia con mayor delirio y con mayor afectación a nivel del sistema nervioso central y a nivel cognitivo que la anestesia raquídea. Eso sí, es lo que yo le digo siempre a mis residentes: anestesia raquídea no puede ser igual a poner una infusión de propofol o una dosis alta de midazolam, porque ahí ya no estamos protegiendo cerebro. Si vamos a hacerle una anestesia raquídea a un paciente pensando en la protección neurológica, siempre debemos enfocarnos en dar la sedación lo más ligera que podamos hacerla, y así estamos, digamos, cuidando un poquito más el cerebro que en una anestesia general. Y es llamativo e interesante ver que en la mayoría de los estudios eso no lo tienen tan en cuenta, pero yo creo que si nos vamos, como les digo, a estudios que no sean exclusivos de anestesia de cadera, yo creo que sí tenemos en cuenta el papel neuroprotector de evitar en la medida de lo posible la anestesia general en el paciente anciano, y de hecho son recomendaciones de neuroanestesiólogos. Sin duda una anestesia general, no todas las anestesias generales son iguales, ni todas las anestesias espinales son iguales. La anestesia espinal que se acompaña de mucha benzodiazepina es tan deleterio como la anestesia general no neuroprotectora, o con un déficit de la monitorización de la profundidad anestésica, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas son perlitas que no están evaluadas, porque cuando en los estudios se dice anestesia general, no es lo mismo el paciente que estuvo con 80 de sistólica, toda la cirugía de punta a punta. Bueno, vos me decís, pero para comer te lo va a poner. No, pero bueno, a ver, en el momento de comer te lo saca. Después, digamos, no estemos sentados en la mesa 10 horas. Estemos parados, estemos hablando, cada uno con su barbijo todo el tiempo, sobre todo por el otro núcleo familiar. Ahí está, listo. Entonces, es más o menos eso. No son todas las anestesias generales iguales, ni todas las raquídeas iguales. No sé si está Lucho Raca por ahí como para continuar esto con las otras preguntas. ¿Qué haces, Lucho? Hola, buenas noches. Hola. Para todos. Es un gusto también poder participar de este encuentro.
Un poquito también opinando de lo que venían hablando, sí, totalmente de acuerdo. Por ahí también depende, teniendo ciertos cuidados, es importante, digamos, bueno, mantener la buena perfusión, la presión arterial, más allá cual sea la técnica. Después sí, evitar eso creo que está bien descrito para la neuroprotección, evitar las benzodiazepinas, sobre todo en pacientes añosos o con antecedentes de disfunción o deterioro cognitivo. Sedaciones con dexmetomidina podrían ser muy aplicables. Y lo otro que me pareció interesante al evaluar el paciente, si bien es importante digamos, una evaluación y un abordaje multidisciplinario en estos pacientes, la realidad es que no todos los centros médicos son iguales. Hay centros que vienen mucho mejor estudiados los pacientes que otros. Y bueno, he visto, bueno, hay estudios que ya, bueno, utilizan por ahí el eco transtorácico como en la evaluación eh, a la cabecera del paciente preoperatoria para ver si tiene, bueno, algún ventrículo severo, por ejemplo, sin más, o sea, lejos de una evaluación hecha por el ecocardiografista, pero sí tomando algunos parámetros o entrenando un poquito el ojo para ver si es un ventrículo muy deteriorado, que en esos casos, ahí yo sí haría una general, siempre titulando la inducción, preferentemente si es muy añoso con TCI, con monitoreo, digamos, de la profundidad anestésica, ¿no? O, como decía también Laura, en estenosis aórtica severa. Por ahí un eco transtorácico puede guiar un poquito, y ya que lo tenemos en quirófano, el ecógrafo podríamos también aplicar eso. Bueno, más allá de eso, vamos a continuar con las preguntas. Eh, no sé si está Belén ahí con... Bueno, la pregunta 4, ¿en qué momento realiza un bloqueo analgésico en la fractura de cadera? ¿Durante la intervención del paciente, preoperatoria, intraquirúrgica o postoperatoria? Votemos, tenemos unos segundos para votar. Siguiente. El bloqueo analgésico en cirugía de fractura de cadera es una buena herramienta para el control del dolor, como para movilizar al paciente, para el control de signos vitales o para evitar deterioro cognitivo. ¿Qué abordaje de elección utiliza? Para el abordaje femoral o el femoral con obturador o el bloqueo de fascia ilíaca, pen block o tap block. Bueno, hay otros como el ISP lumbar o de plexo lumbar. Bueno, vamos a esperar unos segundos para que estén las encuestas. No sé, Laura, ¿vos qué te parece que si utilizás estos bloqueos en tu práctica cotidiana? Me llamó la atención mucho en las primeras preguntas en la última pregunta que fue el uso de bloqueo, el 50% no usa bloqueos en su práctica diaria para cirugía de cadera y el otro 50% sí lo utiliza. Estamos casi que mitad y mitad. Yo esperaría que después de esta charla ese mitad y mitad mejore y se incline hacia usar bloqueos, porque definitivamente yo creo que los bloqueos
más que todo en este tipo de población ofrecen una ventaja en el ahorro de opioides que es muy importante, precisamente para evitar el riesgo de delirio. Ahí ya llegaron los resultados de las preguntas y dice que el 92% de las personas que están acá usan los bloqueos en la manera preoperatoria e intraquirúrgica, un 8% postoperatoria y sorpresivamente un 0% durante la internación del paciente. Y dice que el bloqueo analgésico lo utiliza el 71% para el control del dolor, el 18% para la movilización del paciente, el 10% para evitar deterioro cognitivo. Con respecto al bloqueo, veo que la reina fue el bloqueo de faz ilíaca, el 51%, y el otro se van entre femoral con obturador o el pen block. Es interesante lo que estoy viendo acá porque yo también quisiera y me emociona ver estos resultados porque yo creo que tenemos que empezar a cambiar el paradigma, más que todo lo he visto yo en Latinoamérica con el momento para utilizar el bloqueo. Porque hay un concepto importante en fractura de cadera y es por qué se hace la fractura, la osteosíntesis o la reducción de fractura de cadera en el paciente anciano, digamos. Hay muchos que vamos a encontrar con una movilización muy pobre o que incluso están postrados en cama y es realmente por la analgesia que se hace la cirugía de fractura de cadera, porque los pacientes con fractura de cadera tienen mucho dolor en el prequirúrgico antes de que el paciente entre a cirugía, cuando llega recién fracturado y ahí es cuando se consumen los opioides, cuando existe el riesgo de delirio, cuando un dolor mal controlado también se ha visto que se asocia más riesgo de delirio y nosotros llegamos a ofrecer la alternativa ganadora que es la que le va a ofrecer al paciente un buen control del dolor con menor riesgo del uso de efectos de medicamentos intravenosos solamente cuando llegamos al paciente a cirugía. Y creo que es lo que todos hacemos porque nos pasa la gran mayoría. O sea, solamente entramos en contacto con el paciente el momento que el paciente llega para su cirugía de cadera. De ahí que se derive que en la segunda pregunta, un 18% de las personas que estamos acá discutiendo usan el bloqueo solamente para mejorar la movilización del paciente. Porque dicen, necesito que se me siente para la raquidia y que no tenga dolor, pero no estamos pensando en realmente el impacto a largo plazo que tiene hacer un buen bloqueo en un paciente anciano. Porque realmente si nosotros pudiéramos ofrecerle el bloqueo a los pacientes con un buen servicio de dolor agudo que detectara a los pacientes en urgencias o cuando el paciente está internado en hospitalización y se le ofrece ese bloqueo mientras el paciente espera para ser llevado a cirugía, creo que el impacto sería mucho más dramático que lo que estamos haciendo ahora, que es ofreciendo solamente el bloqueo una vez nos encontramos con el paciente esperando la llegada de su cirugía, porque sí es claro que el consumo de opioides o de medicamentos intravenosos disminuye dramáticamente una vez el paciente sale de su cirugía, y ahí es cuando está actuando el bloqueo que acabamos de hacer. Entonces, con o sin bloqueo, el paciente que sale de la fractura de cadera cuando ya está fijada, el dolor se mejora. La sola fijación de la cadera mejora el dolor. Entonces, creo que nuestro papel sería más importante si hacemos los bloqueos antes de que el paciente llegue a cirugía. Entonces, me gustan mucho estas respuestas porque esto era lo que quería, estos son los paradigmas que queremos cambiar. Laura, yo me meto un segundito ahí y leyendo un poco las opciones que había respecto de los bloqueos, vemos que nadie, por ejemplo, utiliza el plexo lumbar, ¿no? Es un abordaje incómodo, un bloqueo profundo, etcétera, etcétera. Pero hay dos opciones que dicen, una dice femoral con obturador y otro dice pen block. Ambos tienen en común esto acá, el nervio obturador, que anteriormente, decime si no es así, era un nervio que no se tenía en cuenta para la cadera, era un nervio que se decía, bueno, no, es muy poco lo que inerva, lo que aporta, algo medial, y a través de lo que es el pen block creo que toma relevancia el obturador accesorio, en esto, y mucha relevancia, digo, porque antes, de hecho, hay una ilustración en el libro de Hatzig, no en el último, en el anteúltimo, de anestesia regional, donde marca con verde una pequeña proporción de la cadera como un osteotoma inervado por el obturador. Y hoy en día tomamos conciencia de que es mucho más relevante el bloquear el obturador que probablemente el femoral cutáneo lateral. Como decimos, no, le hacemos el femoral cutáneo lateral que hay una pregunta más adelante. No sé si querés
comentar algo de esto, del protagonismo que ganó el obturador en los últimos 2 años. Sí, Luciano, eso que dices es verdad. De hecho, yo todavía me creo muy joven. Yo empecé anestesia, cuando empecé mi residencia de anestesia hace unos 7 años, y cuando yo empecé la residencia realmente para cadera nosotros ni siquiera consideramos el uso de fascia ilíaca. No sé si les pasa similar, yo solamente hacía bloqueo femoral y no me preocupaba por los otros nervios que podían estar implicados en la cadera. Y realmente en la práctica yo veía que a pesar de que yo hacía un bloqueo femoral, el paciente sí presentaba algo de dolor para la movilización y para sentarse para la anestesia raquídea. Entonces yo decía, algo más está pasando ahí que no me está dando una analgesia tan buena. Yo creo que el obturador cada vez ha cogido más protagonismo y ahora entra otro más que es el obturador accesorio, que realmente en los estudios anatómicos previos mostraban que tenía una participación más o menos del 30% de la población, y en el estudio reciente que puso Franco en la charla, es un estudio hecho por el grupo de Toronto, por uno de mis docentes, que realmente encontraron que la participación del bloqueo del obturador accesorio podía ser hasta el 56% en la población, pues en el grupo de cadáveres que hicieron las disecciones. Entonces, 7 de 13, ¿no es cierto? Sí, sí, un 56%, mientras que en los otros estudios más anteriores, más antiguos, hablaban de una participación máxima del 30%. Entonces, digamos que es un nervio que no le ponían mucha atención. Ahora cada vez más genera más relevancia, y yo creo que ese trío de femoral, obturador accesorio y el nervio obturador terminan siendo los enfoques determinantes para la analgesia. Y muchos me preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con el plejo sacro? Porque el plejo sacro no está ahí. Pues la cápsula posterior de la cadera está inervada por el plejo sacro. Realmente los estudios histológicos que se han hecho de las cápsulas de la cadera han demostrado que la mayoría de sensorreceptores, donde hay mayor densidad de sensorreceptores, es en la cápsula anterior de la cadera. La cápsula posterior de la cadera tiene mayor cantidad de mecanorreceptores, y los mecanorreceptores no transmiten dolor, están más involucrados en la propiocepción. Entonces, realmente, yo no me enfoco en el plejo sacro para analgesia de cadera. Con que tengamos cubrimiento adecuado de la cápsula anterior de la cadera, estamos bien. Bien, bárbaro, bárbaro. Muy interesante. El flexo lumbar, que bueno, nadie puso que lo usa, era algo que nos resultaba muy Claro, atractivo hacerlo, y claro, una de las cosas que siempre mencionábamos, no, porque acá este cubre el obturador también, y en ese claro. momento ya se decía, no, pero el obturador es secundario, no tiene, y bueno, hoy fue cobrando relevancia. Sí, Y bueno, el conocer este obturador accesorio, que también era algo completamente desconocido hace unos exacto. Yo creo que con todos esos estudios anatómicos fueron los que finalmente terminaron basándose. Por eso es que me parece que realmente el bloqueo PEN tiene una historia muy bonita, porque es irse desde los principios, desde la anatomía, desde las ciencias básicas a la aplicación clínica. O sea, hicieron un estudio anatómico, encontraron cosas en la anatomía que antes no habían estado descritas, y según esas bases y referencias anatómicas sacaron este bloqueo y empezaron la descripción de este bloqueo buscando el bloqueo solamente de las ramas articulares que van hacia la cápsula anterior de la cadera. Eso me parece muy bonito porque habla de la importancia de que nosotros los clínicos todavía sigamos interesándonos por la anatomía e irnos hacia atrás, hacia las ciencias básicas, y ver cómo eso impacta sobre el desenlace clínico de los pacientes. Otra cosita con respecto a la fascia ilíaca, que yo creo que sigue siendo el estándar de oro, y eso lo voy a hablar un poquito ahorita si tenemos tiempo con una charlita que tengo, es que la fascia ilíaca, más que todo en su abordaje suprainguinal, sí puede generar bloqueo del nervio obturador, pero tenemos que tener en cuenta que el volumen que se utiliza es muy alto, hasta 40 de volumen. Los estudios anatómicos que se hicieron con fascia ilíaca en abordaje suprainguinal, que realmente demostraron que con la fascia ilíaca uno sí se podía ir tan medial como para coger el nervio obturador, eran con volúmenes de 40. Y yo creo que en la práctica muy pocos usamos 40 de volumen para un bloqueo. Entonces yo recomiendo que si se va a hacer un bloqueo de fascia ilíaca buscando tener un bloqueo 3 en 1, como se dice, tenemos definitivamente que usar mayores volúmenes y tener en consideración que si lo vamos a usar en pacientes ancianos, siempre tenemos que usar diluciones menores, porque la masa anestésico local del anciano, pues obviamente se tiene que disminuir por el riesgo de toxicidad. Bien, bien, de acuerdo. No sé, Lucho, si querés agregar algo, que yo quise meter este bocadillo, pues no me quería
No quería dejar pasar esta cuestión del obturador, que me parece que es el protagonista. Está silenciado, Lucho. Ahí, hola, ahora sí. No, de acuerdo bien con ese principio que deriva de la anatomía, de la inervación sensitiva de la articulación de la cadera, que proviene principalmente de la cara anterior, que es me parece un punto fundamental para tener en cuenta cuando planificamos la analgesia. Pero bueno, no, después, excelente, de acuerdo con lo que viene comentando. Otra cosita que quería decir, Luciano, con respecto a lo del plejo lumbar, y lo que vos decís es cierto, el plejo lumbar es el abordaje de plejo lumbar es un bloqueo profundo, y no solamente es un bloqueo profundo, es el bloqueo que más asocia toxicidad sistémica por anestésicos locales, por la alta vascularización que hay a ese nivel. Por lo tanto, yo creo que más, pues obviamente la dificultad de la técnica es una de las causas, pero creo que la alta incidencia que se ha reportado de toxicidad con este bloqueo ha sido el que también ha disminuido el uso, a pesar de que es un bloqueo excelente, porque se está, digamos, yendo directamente a las ramas proximales de los tres nervios implicados. Y es un bloqueo entretenido para el anestesiólogo, es un bloqueo que nos gusta hacer. Claro que sí. Perfecto. No sé, Luciano, ¿crees que sigamos con la otra Está Celina triada? Celi, para las últimas tres preguntas. Hola, ¿llegó? Celina, ¿por ahí? ¿Llegaste, sí, Celi? acá estoy. Por fin me liberaron. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por invitarme a participar y especialmente a Laura, porque a mí me ayudó a ver el enfoque perioperatorio de una cirugía de cadera, que yo creo que uno siempre se entusiasma por hacer los bloqueos y como estamos hablando ahora todos de los distintos bloqueos que podemos implementar en la cirugía de cadera. Ella me enseñó a verlo como expertos en medicina perioperatoria y tratar de implicarnos en el tratamiento analgésico preoperatorio de los pacientes, teniendo en cuenta más que nada que son pacientes senescentes, que son pacientes grandes y que obviamente todo esto tiene aparejado un montón de morbilidades. Y teniendo en cuenta que si nosotros implementamos una buena medicina perioperatoria, vamos a tener, digamos, mejores resultados en la morbilidad intrahospitalaria y también posterior. Entonces eso es lo que me lleva un montón de cosas de la organización, de la charla y de todo lo que estuvimos discutiendo y estudiando, que es lo que me parece lo más importante, pero más que nada eso, entender que tenemos que cambiar nuestro paradigma y nuestro enfoque hacia expertos en medicina perioperatoria y no tanto pensar que nuestro único rol está en el quirófano y nada más. Sé que después a veces no somos los que más nos gusta ir y escribir las historias clínicas y demás, pero creo que ese es el rol que debemos asumir como anestesiólogos en esta época. Así que bueno, creo que nos toca continuar en las últimas tres preguntas. Las voy a empezar a leer. Y la audiencia, por favor, vaya respondiendo. ¿Considera necesario complementar el abordaje del nervio para cirugías de cadera? ¿Sí? No. Vamos a esperar unos segunditos, así todos van respondiendo. Ahí puse mi respuesta. Segunda pregunta. ¿Considera necesario el abordaje parasacro del nervio ciático para un control adecuado del dolor postoperatorio? ¿Sí? No. Esperamos otros segunditos, así todos van respondiendo. Y por último, el abordaje de la fascia ilíaca. ¿Es un bloqueo 3 en 1? Esta es media tramposa quizás. Las opciones son sí, no.
Bueno, cuando puedan compartir el resultado. Ahí está. Creo que estamos todos bastante de acuerdo. Bueno, Laura, ¿qué comentarios tenés respecto a esta sección de preguntas? Bueno, yo después de esa sesión de preguntas quería compartirles una pequeña charlita que tengo, es muy cortica, donde no quería como pasar de alto, de pronto describir algunas cositas de las técnicas de los bloqueos, del bloqueo de fase ilíaca, cuál es la diferencia entre el bloqueo de fase ilíaca clásico y el suprainguinal, y hablarles un poquito del bloqueo PENG, y ahí les voy a contestar. Yo creo que la segunda y tercera pregunta está clara, porque yo creo que está claro que el nervio ciático, ya les conté que no es tan importante para la analgesia de la cadera, y el bloqueo fase ilíaca sí es un bloqueo 3 en 1, pero tengamos en cuenta el volumen que se va a utilizar y cuánto volumen realmente se utiliza. Y ya les voy a responder el otro. Espérenme, yo les comparto pantalla. Perfecto. Y bueno, ahí están viéndome bien, espero. Les voy a hablar un poquito entonces de analgesia en la fractura de cadera. Primero que todo, pues nuevamente agradecerles a todos ustedes por esta invitación. Yo me siento muy honrada de estar acá con ustedes. Bueno, como les digo, yo creo que hay 3 objetivos importantes en el manejo de la fractura de cadera. Yo creo que el primero y el pilar fundamental es reducción del dolor, y más que todo cuando nos enfrentamos con un paciente que no va a tener una recuperación funcional importante. O sea, yo creo que la mayoría de pacientes ancianos que van a ir a una cirugía de fractura de cadera no van a salir a correr la media maratón. O sea que restaurar la funcionalidad no es prioridad en este caso, sino que la prioridad es reducir el dolor en el paciente y obviamente estabilizar la fractura, que esto va de mano de la restauración de la funcionalidad y la reducción del dolor. Como les digo, el manejo del dolor prequirúrgico siempre es fundamental, y la cirugía por sí misma alivia el dolor. De ahí que tal vez si nosotros no hacemos un manejo del dolor, digamos, prequirúrgico, como lo hablamos previamente, antes de que el paciente ingrese a cirugía, idealmente antes de que, cuando inmediatamente el paciente ingresa a urgencias, no vamos a tener un impacto tan grande como si lo tendríamos si lo hiciéramos. De hecho, en países como el Reino Unido, es de común uso que las enfermeras hagan bloqueos de fascia ilíaca en urgencias en los pacientes ancianos que llegan con su fractura de cadera para alivio del dolor. Obviamente no son bloqueos ecoguiados, obviamente no son bloqueos que tendrán la misma eficacia que un bloqueo hecho por nosotros, pero es mejor eso que nada. Y los pacientes tienen alivio del dolor y reducción en el consumo de opioides. Esto para recordarlo de la inervación de la cadera que ya les dije. Tenemos una cápsula anterior donde está la mayor cantidad de sensorreceptores y en donde vamos a enfocar nuestra atención, y que va a estar inervada por el nervio femoral, el obturador y el obturador accesorio. Yo creo que estos son los 3 bloqueos que hacemos en la práctica clínica, siempre teniendo en cuenta que los 3, tanto femoral como fascia ilíaca, como el bloqueo 3 en 1, los 3 van a ser nervios mixtos que van a tener componente motor y sensitivo, y por lo tanto esto va a estar seguido de un bloqueo motor. Este es un estudio del cual yo les hablé cuando estábamos preparando esta discusión, que se los quería traer a colación porque es bastante interesante, y es sobre el papel realmente del femorocutáneo lateral, porque pensamos siempre en usar el femorocutáneo lateral con la idea de cubrir, digamos, el sitio de incisión quirúrgica y mejorar el dolor a este nivel en el paciente ya cuando una vez sale de cirugía. Sin embargo, este es un estudio que hizo un grupo de Nueva Zelanda que es supremamente interesante, en el cual se hizo con voluntarios, se bloqueó selectivamente el femorocutáneo lateral y se les pidió a los voluntarios que marcaran la zona de hipoestesia que tenían en el muslo, y consecutivamente a los ortopedistas que delinearan el sitio de la incisión quirúrgica dependiendo de los diferentes abordajes que hacen, el anterior, el lateral y el posterior. Como pueden ver acá, la zona de cubrimiento es muy triste, pues no es lo que esperaríamos encontrarnos. Realmente es muy pobre el cubrimiento, y acá pueden ver en estas imágenes cómo no se cubre adecuadamente la zona de incisión quirúrgica con el femorocutáneo lateral. Entonces ahí respondo las preguntas de ustedes. No creo que esté mal hacerlo, yo creo que podría haber pacientes en los que se habría un cubrimiento, pero no confiemos completamente en él, ni creamos que haciendo el bloqueo del femorocutáneo vamos a cubrir completamente la incisión quirúrgica en el paciente.
Esto es una imagen de la doctora María Fernanda Rojas, una colega mía, muy excelente docente, trabaja en la ciudad de Bucaramanga, acá en Colombia. Ella hace unas ilustraciones preciosas y esto lo reproduzco con su autorización. Acá podemos ver cómo están los diferentes nervios del plejo lumbar y quiero que hagamos énfasis en el nervio femoral y en cómo el nervio femoral viene acá, este que es como rosadito claro, él sale del plejo lumbar y viaja posterior al músculo psoas para después superficializarse más o menos a nivel de L5, él se superficializa y sale debajo del ligamento inguinal. Es la base de por qué creemos que el pen block podría tener mayor, digamos, utilidad o podría potencialmente proveer mayor cubrimiento de la cápsula anterior de la cadera. Y es porque hay unas ramitas articulares que se llaman las ramas articulares altas o las ramas articulares proximales que salen cuando el nervio femoral todavía está posterior al músculo psoas y salen estas ramitas y van directamente a inervar la cápsula anterior de la cadera. Ni haciendo un bloqueo de fascia ilíaca ni en ninguno de sus abordajes, esas ramas posiblemente se pueden bloquear, porque realmente cuando se hace un abordaje suprainguinal, el anestésico local en los cadáveres no muestra una dispersión más allá del E5, por lo tanto sería poco probable que podríamos llegar a esas ramas articulares proximales, que realmente en el estudio que hizo Short las que se encuentran en mayor número en los cadáveres y más consistentemente. Este nerviosito que ven azul oscuro, este es el nervio obturador accesorio y este que viaja por acá por agujero obturador, que es el verde, es el nervio obturador. El bloqueo de fascia ilíaca es y seguirá siendo, yo creo que por mucho tiempo, el estándar de oro para analgesia de cadera. Yo obviamente tengo un pequeño conflicto de interés porque el pen block es digamos, uno de mis hijos de mi fellow, o sea, siento un orgullo muy grande por él, pero yo trato de ser objetiva y no sesgarme mucho porque creo que pues esa es la funcionalidad de nosotros como clínicos y docentes. La fascia ilíaca sigue siendo el estándar de oro, es la que tiene mayores estudios que soportan su uso en analgesia de cadera. El abordaje clásico fue descrito inicialmente en 1989 por Dallens y se basa en el concepto de compartimento de la fascia ilíaca. Se debe ver como un compartimento que está delimitando, está por debajo del músculo psoas y por ese espacio están discurriendo todos los nervios, como es el nervio femoral, el nervio obturador, más medial, el nervio femorocutáneo lateral, y que llegando a ese compartimento cerrado y administrando cierto volumen de anestésico local se está llegando a todos los nervios implicados en la analgesia de cadera. Se hace la inyección por debajo de la fascia ilíaca. Lo que les digo del volumen es para tenerlo en cuenta para lograr un adecuado cubrimiento, digamos, del obturador si deseamos cubrirlo. Y esta imagen es un diagrama muy bonito, esquemático, en el cual vemos acá la fascia lata, que es esta negrita de acá, y cómo la fascia ilíaca está acá, cubriendo, delimitando todos los nervios, y a eso es donde tenemos que llegar, atravesando la fascia ilíaca para asegurar un adecuado cubrimiento de estas estructuras nerviosas. Yo no sé si han oído hablar de los dos abordajes. El abordaje clásico es muy similar a un abordaje del bloqueo femoral, como esta imagen amarillita que tienen acá en este diagrama de la pelvis, es simplemente como está el transductor con respecto al eje en el que debe estar el transductor. Es un abordaje similar al femoral, simplemente que se hace una inyección un poco más distal y más cercano al sartorio para asegurar que el anestésico local cubra tanto el nervio femoral como el nervio femorocutáneo lateral. Mientras que el abordaje suprainguinal es un abordaje un poco más proximal, se hace a nivel de la espina ilíaca anterior-inferior y se busca el músculo ilíaco y se habla del signo del corbatín. Se ve por un lado el músculo sartorio y por un lado el obturador interno, el oblicuo interno, perdón, y la idea es depositar el anestésico profundo a la fascia ilíaca, que es esta imagen que ven acá, que está cubriendo el músculo ilíaco. La idea es inyectar allá profundo y ahí depositar el anestésico local. Como ven, esta es la disposición del transductor con respecto a la espina ilíaca. Esto es lo que les hablaba del nervio femoral y obturador accesorio.
cómo las ramas proximales del nervio femoral están profundas al psoas y mucho antes de que él se superficialice para viajar debajo del ligamento inguinal, y que el obturador accesorio, como lo discutíamos ahorita con Luciano, pues parece jugar un papel mucho más importante, hasta en un 54%. Importante saber que tanto estas ramas proximales del nervio femoral como las ramas del nervio obturador accesorio comparten unas referencias anatómicas en común. Los dos viajan profundo al músculo psoas y viajan entre la espina ilíaca anterior-inferior y la eminencia iliopúbica, y esa es la base anatómica de por qué se hace el bloqueo PENK a ese nivel, porque a pesar de que no vemos esas ramitas articulares sensitivas que son muy pequeñas y no van a ser identificables por ultrasonido, sí podemos identificar las referencias anatómicas y sabemos por dónde pasan y podemos llegar a ese nivel, y sabemos que viendo una adecuada dispersión del anestésico local estamos bloqueando estas ramas sensitivas. Estas son las referencias anatómicas, esto es lo que se ve en la pelvis, la espina ilíaca anterior-inferior y la eminencia iliopúbica, y a través de esta rama púbica es que están discurriendo todas esas ramitas articulares para llegar a la cápsula anterior de la cadera, y las podemos identificar por ultrasonido. Esta es la imagen, cómo se debe hacer el escaneo por ultrasonido, ese movimiento que se hace de 45 grados en las manecillas del reloj es muy importante porque es el que logra alinear, hacer esa alineación de la espina ilíaca anterior inferior con la eminencia iliopúbica y la rama púbica, y ver la imagen que finalmente vemos cuando realizamos el bloqueo PENK. Acá vemos la espina ilíaca anterior superior, finalmente después la espina ilíaca anterior inferior, y acá estamos haciendo la alineación. Acá vemos todo el paquete neurovascular, que es donde sería un bloqueo de fascia ilíaca, un bloqueo femoral. Este es el iliosoas, el tendón del psoas a este nivel profundo, y la idea es viajar profundo al tendón del psoas y depositar el anestésico local entre la rama púbica y el músculo psoas, iliosoas. ¿Cómo se debe ver la dispersión del anestésico local? Bueno, usualmente se usa una aguja de 80 a 100 porque es un bloqueo un poco más profundo. Muchas veces no se ve adecuadamente la aguja, la punta de la aguja. Recomendaciones que cuando vayan a hacer la inyección, antes de que sepan que realmente están en el punto que es, usen hidrodisección con solución inactiva. El abordaje se hace de lateral a medial, como pueden ver acá en esta imagen, y el volumen que se usa es mucho menor que en el fascia ilíaca. En el abordaje suprainguinal con 15-20 mililitros es suficiente. Y esto es lo que se ve. Ven que acá está acá está el iliosoas, el tendón del psoas, y cómo el músculo psoas se va levantando y el anestésico local se va depositando entre las estructuras óseas y el músculo. Como ven, también es un bloqueo compartimental, igual que el bloqueo de fascia ilíaca. Este es un bloqueo recientemente nuevo, pues es relativamente nuevo porque se publicó apenas en 2018 la serie de casos que se publicó con respecto al uso de este bloqueo para pacientes con fractura de cadera. Entonces realmente lo que más ha salido han sido cartas al editor. Esta fue una carta al editor muy interesante de un grupo de Alberta en Canadá, en la cual reportaron pues, que ellos empezaron a hacer de manera rutinaria el bloqueo PENK en todos sus pacientes, tanto para artroplastia como para osteosíntesis de cadera, y encontraron en 2 casos que hubo una debilidad inadvertida del músculo cuádriceps. Ellos reportan que en esos 2 casos hubo debilidad del cuádriceps, en uno de los casos porque hubo dificultad técnica, ellos consideran una paciente obesa, y en el otro caso una inyección más medial de lo usual. Esto trae a colación varias enseñanzas. Una es siempre evitar la inyección intramuscular del anestésico local. En ese caso, como les digo, siempre usar solución inactiva o solución salina o dextrosa, como ustedes consideren, si no van a, pues porque en este caso el neuroestimulador no se usa, entonces no importa la solución inactiva que se utilice, y ir inyectando de a poco hasta que usted verifique que exactamente está en el punto que es, y ahí finalmente administrar el anestésico local. Siempre asegurar que la inyección sea profunda a la fascia del psoas. Pasa que hay veces la fascia está muy adherida al hueso y no sé si les ha pasado a los que han hecho el bloqueo PENK que sienten resistencia a la inyección, mucha resistencia. Eso puede ser o porque ya están muy pegados a la estructura ósea pero ya atravesaron la fascia, o porque está la fascia indentada y pegada al hueso. Entonces en ese caso hacer movimientos rotacionales de la aguja como para tratar de atravesar esa fascia realmente ayuda a que lleguemos exactamente al plano que es.
Otra explicación adicional de por qué puede haber esa debilidad del músculo cuádriceps fue otra discusión que también muy interesante que tuve con Franco cuando lo conocí en Ecuador, y es la posibilidad de que el volumen discurra tanto hacia nivel medial como que hacia nivel lateral como nivel medial, y que una vez discurra medial pueda difundir por la fascia que hay entre el músculo pectíneo y el músculo iliopsoas, y por esa fascia se vaya hacia superficial y finalmente llegue el paquete neurovascular donde está el nervio femoral. Yo creo que eso podría explicar por qué hay reportes de caso del bloqueo PEN como si se hiciera un bloqueo de plejo lumbar, e incluso cartas al editor en la que dicen es el bloqueo PEN el nuevo plejo lumbar, porque se usan volúmenes extravagantes de 30 a 40 mililitros en este abordaje, y posiblemente si discurre el anestésico local no solamente hacia medial para coger el femoral, sino también viaje por esa unión intermuscular hacia el femoral y cause un bloqueo motor. Incluso se ha descrito el uso del bloqueo PEN sorprendentemente para amputaciones de miembro superior, para ligadura de venas varices, como ven acá, y finalmente yo creo que es un abordaje que, si se hace de esta manera, no es la descripción, digamos, deseada por los autores, y puede ser impredecible si se busca un bloqueo quirúrgico, y que finalmente el deseo de hacer este bloqueo es evitar precisamente el bloqueo motor en los pacientes, y que es un bloqueo analgésico y no un bloqueo anestésico. Otra cosa que es importante hablar acá, y cuando discutíamos lo del femorocutáneo lateral, es que el femorocutáneo lateral tiene una relación anatómica muy estrecha con la espina ilíaca anterior-inferior. Está muy cercano, como pueden ver en esta ilustración del doctor Roques, muy cercano a la espina ilíaca anterior-inferior, por lo tanto puede estar cerca del sitio de inyección cuando se hace un bloqueo PEN. De esa manera, una de las recomendaciones es que se busque activamente el nervio femorocutáneo lateral para evitar, digamos, puncionarlo erróneamente y causar ahí una lesión nerviosa. Si el paciente reporta una parestesia cuando se está haciendo el bloqueo, inmediatamente parar y redireccionar la aguja, y que bueno, en caso de que usted también quiera hacer un bloqueo de femorocutáneo lateral adicional al bloqueo PEN, pues fácilmente lo puede realizar si identifica adecuadamente la estructura y no tiene que hacer una nueva inyección, pues una nueva punción, simplemente redirigir la aguja e inyectar. Esta es otra cosa que yo creo que cambia paradigmas, y es pensar en que posiblemente no todas las fracturas de cadera deben operarse. Cuando yo era residente también a mí me decían que todas las fracturas de cadera se tenían que operar independiente de la enfermedad del paciente, y bueno, ya los médicos de dolor cada vez más están buscando alternativas para hacer denervaciones, digamos, con fenol, en los pacientes que tienen dolor severo de cadera, y este es un grupo de Hong Kong que son pioneros en esto. Ellos están haciendo denervaciones químicas de la cadera en pacientes en los que están supremamente enfermos o por sus condiciones, digamos, funcionales no consideran candidatos a cirugía, les hacen una denervación química. Entre esos abordajes usan el abordaje del bloqueo PENC, pero con menor volumen, por lo tanto no bloquean el nervio obturador y tienen que hacer un abordaje adicional para llegar al obturador. Sin embargo, tienen buenos resultados, y pacientes que con la cadera fracturada y no operados pueden movilizarse en su cama para almorzar, pueden sentarse, e incluso hay pacientes que han logrado caminar con ayuda del caminador a pesar de que la cadera está fracturada. Entonces se logra finalmente la idea final de hacer una cirugía de cadera, que es mejorar el dolor y la funcionalidad, se podría lograr sin necesidad de operar. Entonces, si entramos además al médico especialista en dolor, digamos, a este escenario de multidisciplinario de manejo de este tipo de pacientes, podríamos lograr, digamos, desenlaces deseados en pacientes, logrando menor, digamos, intervencionismo en ellos. Esto solamente para recordar que el bloqueo PENG hasta ahora solamente se ha descrito en fracturas intracapsulares de cadera y en fractura intertrocantérica, y en este caso el bloqueo PENG o fascia ilíaca son abordajes, digamos, adecuados. Sin embargo, la fascia ilíaca sí cubre todos los tipos de fractura de cadera, incluso las fracturas por debajo del trocánter, para que lo tengamos en cuenta. Y eso es todo lo que les tenía. Muchas gracias. Bueno, Laura, muchas gracias a vos por la presentación, muy, muy interesante. Yo por ahí creo que ahora vamos a hacer algún espacio para las preguntas. Hay una pregunta por ahí de Daniel Cámara, pero antes te hago una pregunta yo.
En el paciente que no deambula, que está postrado, que tiene una fractura de cadera, y que muchas veces nos dicen que hay que operarlo, y no dicen, ¿para qué lo van a operar a este paciente que no camina, está todo el día, hace 2 años que está en un geriátrico, está tirado en la cama, no deambula, no hace nada, y hay que operarlo igual? Claro, o sea, ahí es cuando entra la discusión, o sea, hasta el momento, pues, digamos que la idea es aliviar el dolor y facilitar la movilización del paciente. Ese es un paciente que, bueno, no va a caminar, pero sí se va a mover para un lado y al otro para cambiarlo, por ahí de pronto tenés que sentarlo para ayudarlo a comer, y cualquiera de esos movimientos a él le van a doler. Entonces, ahí el enfoque y digamos, el propósito de la cirugía no es la funcionalidad, es el alivio del dolor. Entonces, en ese tipo de pacientes es el que deberíamos empezar a considerar el apoyo del médico de dolor. Si tienen un médico que tenga experiencia en hacer este tipo de bloqueos, en decir, bueno, ¿qué tal si intentamos más bien hacerle este abordaje a este paciente y que le evitemos la cirugía, ya que finalmente este paciente posiblemente no va a caminar, posiblemente no va a ir a la maratón el próximo año? Entonces lo que queremos finalmente es aliviar el dolor, y si con esta herramienta menos invasiva aliviamos el dolor, pues estamos cumpliendo con por lo menos el propósito. Entonces yo creo que esa es finalmente, esa sería la respuesta. Digamos que esto puede cambiar y esperamos en el futuro, si cambiamos este paradigma. Hay algo más allá de la funcionalidad, digamos, en la fractura de cadera. Sí. Laura, ahí nos pregunta Daniel Cámara 2 cosas. Una respecto de la mortalidad intraoperatoria de la anestesia general y raquidia en fracturas de cadera. Intraoperatoria yo creo que es muy baja y que no debe haber casi diferencia. No sé si vos tenés algún otro dato. No, realmente no, es que no hay diferencia. Es que realmente en muy pocos estudios, y casi lo que yo les digo es que todos los estudios son retrospectivos. Es que no tenemos estudios prospectivos que nos hable de esto, y ustedes saben que la mayor evidencia y la mayor fuerza de evidencia epidemiológica es cuando tenemos estudios prospectivos que están buscando endpoints claros. Para esto solo tenemos estudios retrospectivos, y realmente incluso esos estudios retrospectivos, la mayoría no muestran impacto importante en mortalidad, ni intraoperatoria, ni a 30 ni a 90 días. Claro. Y por otro lado, después pregunta qué transductor para hacer este tipo de bloqueos. ¿Son transductores lineales de alta frecuencia? ¿Son bloqueos superficiales? Bueno, el PEN un poco más profundo, pero lo que es fácil ilíaca, ¿no? No sé si esa pregunta está muy buena. Para fácil ilíaca yo uso un transductor lineal, es un bloqueo supremamente superficial, no te pasa más de 1 o 2 centímetros en un paciente, digamos con mucha masa, digamos, adiposa, pues va a tener, digamos, más de 2 centímetros de profundidad. Para el PENC inicialmente se describió con un transductor curvo. Yo lo sigo haciendo con un transductor curvo porque me siento más cómoda haciéndolo. Sin embargo, el bloqueo PENC en el paciente, digamos, que no sea muy obeso, estará a una profundidad de 4 o 5 centímetros, que normalmente lo puedes hacer con un transductor lineal. Sin embargo, bueno, pasa que también en mi centro donde yo trabajo, el transductor lineal que nosotros tenemos es con una huella muy estrecha, entonces no logro ver las estructuras adecuadamente. Tiene que ser el transductor lineal de huella más ancha, que permite ver bien todas las estructuras, porque tenemos que ver espinilla anterior inferior, la eminencia iliopúbica, ver todo el músculo de los psoas. Entonces yo por eso, pues yo ya me acostumbré a hacerlo con el transductor curvo, pues y ya lo hago así, pero se puede usar transductor lineal. Bien, bárbaro. Bueno, no sé, Lucho, Celina, me parece que podemos abrir, si hay alguna pregunta en el público, en la audiencia, algo que quieran preguntar o comentar. Ahí estoy chequeando a ver si alguien más hizo alguna pregunta, y parece que no. Con respecto a la mortalidad a nivel global, intrahospitalaria en Argentina ronda un 5%, y aumenta a un 20-30% según algunos artículos a los 12 meses posteriores de la fractura de cadera del paciente. Laura, en Colombia más o menos rondará lo mismo. Yo creo que Latinoamérica es bastante parecido.
Sí, Celina, es muy similar y realmente casuística muy clara a nivel nacional no tenemos lamentablemente. O sea, lo que sí, la mayoría de nosotros tenemos esa desventaja de que nos toca basarnos en evidencia, digamos, por fuera de nuestro país y poderla aplicar a la realidad local porque no tenemos números, digamos, muy claros en nuestra realidad. Una de las cosas es lo que siempre hemos sabido, que la fractura de cadera, entre más rápido se posponga la decisión de cirugía, pues mayor va a ser la mortalidad del paciente, y siempre está en todas partes que el paciente idealmente se debería llevar a cirugía en las primeras 48, 72 horas. Eso yo creo que es una cosa muy utópica en la mayoría de países. Yo ni siquiera en Canadá, sí. Y ni siquiera en Canadá los pacientes se llevaban a cirugía en las primeras 72 horas en muchos casos, pero sí le ofrecían una buena analgesia y les hacían el bloqueo en la zona de hospitalización y inmediatamente se identificaba por el servicio de dolor agudo. Y para mí eso me abrió como la visión, me abrió el panorama y decía, hay muchas más cosas que podemos hacer aparte de bloquear al paciente apenas llega a cirugía, porque tal vez por ahí muchos van a preocuparse solamente porque el paciente me tolere la sentada para la anestesia raquídea, pero eso es muy poco con lo que podríamos hacer si lo hiciéramos antes. Entonces, es saber que el paciente va a estar por ahí 24, 48, 72, incluso 4 días, 5 días esperando cirugía, postrado en cama con dolor, recibiendo opioides intravenosos, mayor riesgo de delirio. Entonces yo creo que es como concientizar al anestesiólogo del papel, como decía Celina, prequirúrgico y perioperatorio que tenemos como en este tipo de pacientes. Totalmente. Laura, y ahí una colega con la que compartí la residencia, Luisina Calza, pregunta si podemos hablar sobre la diferencia de las infiltraciones que hacen los cirujanos versus el PEN. Eso también lo hablamos, digamos, sí. No lo hablamos en cadera, pero lo hablamos en rodilla, de las infiltraciones del cirujano. Pasa que las ramas articulares de la cadera son ramas que están muy profundas, digamos, y la infiltración que hace, digamos, el cirujano en cadera, digamos, es mucho más superficial. Se enfoca más que todo en tejidos blandos. Y como les digo, y hablamos también de eso y lo discutimos, la cirugía de cadera no es una cirugía tan dolorosa en el posquirúrgico, o sea, no es una cirugía que duela tanto, como si lo es, por ejemplo, la cirugía de rodilla. Entonces yo por eso creo que por ahí hay veces nos enfocamos mal en manejar el dolor posquirúrgico y solamente pensamos en el dolor posquirúrgico, y tal vez en este tipo de pacientes hay que pensar es en el dolor prequirúrgico y no en el posquirúrgico. Las infiltraciones en los cirujanos varían por cuánto cirujano hay en el mundo, porque digamos que son técnicas que no están muy establecidas, no están muy estandarizadas, cada uno usa lo que quiere. No sé si les pasa a ustedes en Argentina, pero sí me pasa a mí que cada cirujano de cadera usa un cóctel diferente de medicamentos y una técnica diferente de infiltración, obviamente con una tasa de éxito muy variable. Creo que en eso nosotros sí podemos ofrecer una ventaja con respecto a lo que hace el cirujano, y es que estamos haciendo por lo menos una técnica que nos permite ver el plano en el que estamos, y el volumen de anestésico local que tenemos está más estandarizado, y yo creería que el éxito, pues creo que el éxito es mejor. Totalmente. Ahora la doctora Urchipia pregunta, ¿hay diferencias significativas en la analgesia postoperatoria y en relación a la difusión del anestésico local entre abordaje infra y suprainguinal de la fascia ilíaca? Laura, ¿me escuchás? Sí, hola, ya, no me había silenciado. Constanza, no, gracias por la pregunta. Yo creo que sí, realmente los estudios han demostrado que el abordaje suprainguinal ofrece la ventaja de tener mayores probabilidades de llegar al nervio obturador que el abordaje infrainguinal o clásico. El abordaje clásico, digamos que permite la difusión hacia femoral y hacia femorocutáneo lateral, pero los estudios de resonancia magnética que se han hecho no han mostrado realmente tanta difusión hacia obturador. Por ese lado, por esa razón, yo creo que si quisiéramos hacer un abordaje mucho más extenso, tendría que ser un abordaje suprainguinal y con una masa de anestésico local que no sea inferior a los 30 mililitros. Perfecto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Parece que no, el chat está calladito. Si no hay más preguntas, nos vamos a ir despidiendo. No sé, Belén, si tenés ahí
la diapositiva de despedida con los agradecimientos. Yo le quiero agradecer en nombre de todos a Laura por la presencia, por su colaboración con nosotros, un inmenso agradecimiento a la Asociación Rosarina de Anestesiología y bueno, a los organizadores, a Franco Franchelli, a Mauro Jacuzzi, a Martín Amelon, todos que han puesto mucho de su tiempo y de su conocimiento para que podamos tener este evento, y los esperamos la semana que viene para un nuevo evento con Luis Valdés Vilches, ¿sí? Laura, muchísimas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias a ustedes y un placer verlos y muchas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias. Bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Chao, chao.